El principio de superposición establece que la tensión entre los extremos o la corriente a través de un elemento en un circuito lineal es la suma algebraica de las tensiones o corrientes a través de ese elemento debido a que cada fuente independiente actúa sola. Las fuentes independientes se consideran una a la vez mientras todas las demás están apagadas. Tenemos un circuito en el que están presentes tres fuentes de energía, B1, B2 e I3. El principio de superposición nos dice que la respuesta del voltaje o la corriente en la resistencia de 10 ohms va a ser la suma de las respuestas individuales de cada una de las fuentes actuando solas. Es decir, tomamos una fuente, apagamos las otras y vemos cómo responde. Tomamos la segunda fuente, apagamos las otras dos y vemos cómo responde. Tomamos la tercera fuente, apagamos las otras dos y vemos cómo responde. La respuesta total sería la suma de las tres respuestas individuales. Aquí dice las fuentes independientes se consideran una a la vez mientras todas las demás están apagadas. ¿Cómo apagamos las fuentes? Las fuentes independientes de voltaje se apagan sustituyéndolas por un cortocircuito entre los puntos en donde estaba conectada la fuente de alimentación. Se establece un cortocircuito entre los puntos A y B. De esa forma se apaga una fuente de voltaje. Por su parte, una fuente de corriente colocada entre los puntos A y B se apaga abriendo el circuito, es decir, quitamos la fuente. Al ser un circuito abierto no puede circular corriente, eso equivale a corriente cero circulando entre A y B, y eso es de esa manera es como se apagan las fuentes de corriente. ¿Qué pasa con las fuentes dependientes? Si en el circuito existen fuentes dependientes, ellas se mantienen intactas. Regresando al ejemplo, vamos a calcularlo por superposición. Aquí tenemos el efecto de la primera fuente de alimentación apagando las otras dos. Dejamos B1 tal cual, la B2 la sustituimos por un corte y la corriente 3 lo sustituimos por un circuito abierto. Al resolverlo por el método que querramos, obtenemos que el voltaje VO1 es de 6.4 volts y la corriente IO1 es de 640 miliamperes. Si nos damos cuenta, este es un circuito más sencillo, ya se volvió un paralelo de dos resistencias que están en serie con una tercera, alimentadas por una fuente. Entonces es un divisor de voltaje. La influencia de la segunda fuente, bueno, ahora activamos la segunda fuente, apagamos la fuente de voltaje 1 con un cortocircuito, apagamos la fuente de corriente 3 con un circuito abierto y calculamos el voltaje de salida 2 y la corriente de salida 2. Los resultados son menos 5.2 volts y una corriente de menos 520 miliamperes. Este también es un circuito divisor de voltaje. Tenemos dos resistencias conectadas en paralelo, las cuales están en serie con otra resistencia y alimentadas por una fuente de voltaje. La influencia de la tercera fuente de energía, pues la vemos aquí. Activamos nuestra fuente de corriente y desactivamos o apagamos las otras dos fuentes de voltaje a través de un cortocircuito y calculamos nuestra respuesta. El voltaje de salida 3, la corriente de salida 3, nos da 7.2 volts y 720 miliamperes. Aquí este circuito, si lo observamos bien, es un paralelo de tres resistencias. La resistencia de 12 quedó en paralelo con la de 40, con la de 10 ohms y en paralelo con la fuente de corriente. Todos los elementos están conectados al nodo de arriba y todos los elementos están conectados al nodo de abajo. Por lo tanto, es un paralelo. Es un circuito sencillo de resolver y nos da estos voltajes. Utilizando el principio de superposición, pues entonces el voltaje de salida será la suma de los tres voltajes que ya calculamos, 6.4 menos 5.2 más 7.2 volts, y al hacer la suma algebraica nos da 8.4 volts. Por su parte, la corriente de salida total será la suma de las tres
parciales que calculamos, 644 miliamperes menos 520 miliamperes más 720 miliamperes nos da el total de 840 miliamperes. Aquí abajo resumimos entonces los resultados.